Buenas noches, viajero del tiempo. Si estás aquí, es porque buscas algo más que una simple historia. Buscas el susurro de un pasado que aún tiembla en los pasillos del silencio. Hoy, mientras el mundo duerme, te invito a cerrar los ojos y dejar que la voz de la historia te lleve a un tiempo donde el destino de una nación pendía del hilo frágil de un niño enfermo y de su hijo, el último sueño de un imperio que se hundía. Antes de sumergirnos en esta historia llena de sombras y promesas rotas, te invito a suscribirte a este canal y darle like al video, porque cada noche, en este rincón del tiempo, desenterramos vidas olvidadas, y tú formas parte de ese viaje. Ahora sí, escucha con atención. João Manuel era príncipe, el heredero del reino más poderoso del mundo conocido en su tiempo, Portugal. Un reino que dominaba los mares, que había doblado el Cabo de Buena Esperanza, que comerciaba con especias y oro, y que sin embargo no podía escapar del veneno silencioso que recorría su propia sangre. Joan fue hijo de Juan III y Catalina de Austria, y por sus venas corría el linaje de los Habsburgo, junto con las maldiciones de su consanguinidad. Porque en aquellos siglos, las alianzas matrimoniales entre primos y tíos eran una costumbre estratégica. Pero lo que parecía asegurar poder, en realidad traía consigo generaciones de debilidad, enfermedades hereditarias y almas destinadas a apagarse antes de tiempo. Desde niño, Joan fue pálido, frágil, de salud tambaleante, mientras sus preceptores lo instruían en filosofía, política y religión. Los médicos del reino se turnaban para observar su cuerpo con preocupación. Su infancia fue un desfile de remedios, oraciones y esperanzas, envueltas en seda y protocolo. Y sin embargo, su inteligencia destacaba. Era serio, reflexivo, amante de los libros y del deber. Un príncipe silencioso, dicen algunos. Un mártir de su linaje, dirían otros. A los 15 años, en un intento desesperado por asegurar la descendencia real, lo casaron con una princesa española, Juana de Austria, hija del emperador Carlos V. Una unión imperial, una alianza entre colosos, una ceremonia magnífica, con el joven príncipe ya tosiendo sangre entre bambalinas. Lo que nadie sabía o no quería ver es que el príncipe no llegaría a ver a su hijo crecer, y ese hijo marcaría el inicio del fin de una era. Pero para entender lo que ocurrió después, primero hay que mirar bien de cerca lo que sucedía dentro de los muros del palacio, donde las sonrisas eran máscaras, las paredes oían, y la corona pesaba más que el propio cuerpo de João. En el corazón del palacio de Ribeira, donde el río Tajo susurra historias que pocos se atreven a escuchar, la vida del joven príncipe João Manuel se desvanecía lentamente. Aunque su título era de grandeza y poder, su cuerpo traicionaba cada expectativa. La enfermedad, silenciosa y cruel, lo consumía día tras día, dejando en su lugar una figura frágil y pensativa que apenas podía sostener el peso de su destino. El joven no solo enfrentaba un mal físico, sino también el peso de una dinastía marcada por la tradición y las intrigas políticas, en una época en la que la sangre real era vista como sagrada, pero a la vez un arma de doble filo. La salud de un heredero era más que una cuestión personal. Era la esperanza y la estabilidad de todo un reino. A su alrededor, los médicos intentaban en vano aliviar sus síntomas con los limitados conocimientos del siglo XVI. Sangrías, hierbas, oraciones y rituales, mientras que la Inquisición empezaba a tejer su sombra sobre Portugal, en una época donde la religión dictaba no solo la fe, sino también la política y la justicia. Juana de Austria, su joven esposa, se convirtió en su compañera silenciosa en esta lucha. Apenas una adolescente también, su rol se transformó de princesa prometida a guardiana de una esperanza delicada, el hijo que llevaba en su vientre. Su unión, que debía fortalecer imperios, ahora parecía un frágil hilo entre la vida y la muerte.
Mientras João Manuel se debilitaba, el futuro de Portugal se volvía incierto. La corte, acostumbrada a maniobras y alianzas, empezaba a sentir el peso de la pérdida que se avecinaba. Y aunque el príncipe seguía luchando con la mirada fija en un horizonte que nunca alcanzaría, su historia estaba destinada a un triste desenlace que marcaría para siempre a su hijo Sebastián, un niño que heredaría no solo un trono, sino también la sombra de la fragilidad. Y así, en medio de lujo y decadencia, poder y enfermedad, la historia de estos dos príncipes nos recuerda que incluso los más grandes no están exentos del destino. El día a día en el Palacio de Ribeira estaba teñido de una mezcla entre esperanza y desesperación. João Manuel, aunque cada vez más débil, mostraba una fuerza interior que pocos esperaban. En sus momentos de lucidez, hablaba con una madurez que sorprendía a sus consejeros y médicos. Su cuerpo frágil contrastaba con una mente despierta, llena de preguntas sobre el futuro de Portugal y la corona que algún día debería portar. Juana, su esposa, no solo cuidaba de él, sino también del niño que llevaba en su vientre. Aunque joven y en medio de un mundo dominado por hombres, su presencia era un faro silencioso que mantenía viva la llama de la esperanza. En sus palabras y gestos se encontraba el delicado equilibrio entre la tristeza por la enfermedad de su esposo y la promesa de una nueva generación. La corte, consciente del deterioro del príncipe, empezó a prepararse para lo inevitable. Los nobles y consejeros discutían en voz baja sobre la sucesión, el posible reinado del futuro heredero y las alianzas que podrían asegurar la estabilidad del reino. Sin embargo, ninguna estrategia podía detener el avance implacable de la enfermedad que consumía a João. En aquel tiempo, las enfermedades que hoy conocemos y tratamos con facilidad eran, entonces, condenas casi seguras. La tuberculosis, la nefritis y otras dolencias atacaban sin piedad, y las soluciones médicas eran primitivas. Las sangrías y purgas, aunque dolorosas, eran prácticas comunes, y la fe era a menudo el último recurso de quienes no encontraban alivio. João Manuel, en sus últimos meses, mostró un profundo sentido de responsabilidad y serenidad ante su destino. A pesar de su corta vida, entendía la importancia de su linaje y el impacto que su muerte tendría en la historia de Portugal. Sabía que no solo él estaba en juego, sino también la vida que crecía dentro de Juana. Y así, entre sombras y luces, el príncipe enfermizo y su esposa embarazada seguían siendo los protagonistas silenciosos de una historia que marcaría a toda Europa. Mientras los días pasaban, el aire en el Palacio de Ribeira se volvía cada vez más denso, cargado de susurros y miradas furtivas. La fragilidad de João Manuel no era solo un secreto entre sus médicos y familiares, sino una realidad que comenzaba a permear en los pasillos y salones donde se decidía el destino de un reino. La enfermedad del príncipe no solo desgastaba su cuerpo, sino que tejía una red invisible de incertidumbre y temor alrededor de todos aquellos que dependían de su vida para mantener la estabilidad política. En un mundo donde las alianzas se forjaban con sangre y poder, la posibilidad de que el heredero falleciera sin dejar sucesor era un golpe devastador. Juana, con su embarazo avanzado, se convirtió en el símbolo de la esperanza para la corona portuguesa. Su porte firme y mirada serena ocultaban las tormentas internas que, sin duda, enfrentaba día tras día. Aunque joven, entendía que su papel iba más allá del amor o la compañía. Ella era el puente entre un pasado lleno de gloria y un futuro incierto. En aquellos meses finales, el príncipe mostró una mezcla de resignación y valentía que impresionaba a quienes lo rodeaban. No era un niño cualquiera, sino un alma destinada a llevar sobre sus hombros la pesada corona de una dinastía que se tambaleaba. A pesar de la agonía, continuaba aferrándose a los libros, a las noticias del reino y a las pocas conversaciones que podía sostener, como si quisiera permanecer conectado con un mundo que se desvanecía lentamente. Los médicos, limitados por la medicina de la época, aplicaban tratamientos que hoy nos parecerían ineficaces o incluso crueles.
Sangrías, purgas, cataplasmas y rezos llenaban sus días. Nada parecía detener el avance implacable de la enfermedad. Mientras tanto, en el exterior del palacio, Lisboa seguía su ritmo habitual. Mercados bulliciosos, barcos en los muelles, voces de comerciantes y marineros. Pero dentro de esos muros, una tragedia silenciosa estaba marcando el destino de Portugal. Esta historia no es solo la de un príncipe y su hijo, es la historia de un imperio, de sus esperanzas y sus temores, y de cómo la fragilidad humana puede cambiar el curso de la historia. En las últimas semanas que João Manuel pasó entre nosotros, la corte parecía haberse convertido en una especie de limbo, un espacio donde el tiempo se diluía entre la esperanza y la resignación. Los pasillos del palacio se llenaron de un silencio pesado, interrumpido solo por susurros contenidas y el tenue crujir de pasos cuidadosos. La muerte, aunque aún no había llegado, ya se sentía como una presencia inevitable, casi palpable. Juana de Austria, aún con su embarazo avanzado, era la figura que mantenía unido ese mundo quebrado. Su fortaleza callada, su mirada decidida, daban un rayo de luz en medio de la oscuridad que envolvía a la familia real. Se convirtió en el testimonio viviente de una promesa. La vida que crecía dentro de ella era la última esperanza para un linaje que parecía condenado. El príncipe, a pesar de su deterioro, no perdió la lucidez. A veces, en momentos breves, hablaba con una sabiduría que superaba su juventud, preguntando por el reino, por sus padres y por ese niño que aún no había visto la luz. Su mente parecía recorrer paisajes lejanos y futuros inciertos, mientras su cuerpo cedía poco a poco ante la enfermedad. Era una lucha entre el alma y el cuerpo, entre el deber y la fragilidad. Una batalla silenciosa que pocos entendían en su profundidad, pero que marcaba para siempre la historia de Portugal. Los médicos, con sus limitados conocimientos, seguían intentando lo imposible. Cada remedio era una esperanza, cada tratamiento un último recurso. Pero la realidad era cruel. La ciencia aún no había descubierto la llave para salvar vidas como la de João Manuel. Mientras tanto, la política no detenía su curso. En la corte se comenzaron a mover las piezas para asegurar la sucesión, para preparar el terreno de un futuro incierto. Los nobles, los consejeros y hasta el propio rey sabían que el tiempo se les agotaba. Y así, en esa mezcla de dolor, fe y estrategia, se fue acercando el momento que cambiaría el destino de una nación. João Manuel sabía, en lo profundo de su ser, que su tiempo era corto, pero también comprendía que su historia no terminaría con él. La vida que crecía en el vientre de Juana era su legado, la promesa de un futuro que quizás él nunca llegaría a conocer. En esos días finales, mientras el palacio se sumía en un silencio expectante, el príncipe se aferraba a esa esperanza con una mezcla de ternura y desesperación. Juana, consciente del peso que llevaba no solo en su cuerpo sino también en la corona, se convirtió en la guardiana de ese futuro incierto. Su embarazo avanzaba entre el murmullo de intrigas palaciegas y las oraciones de un pueblo que apenas entendía la magnitud de lo que sucedía tras las paredes del palacio. El ambiente en Lisboa era contradictorio. Por un lado, la ciudad vibraba con la energía de un imperio en expansión, con sus barcos cargados de riquezas y sus calles bulliciosas. Por otro, en la intimidad del palacio, se tejía una tragedia silenciosa que impactaría profundamente la historia portuguesa. El 3 de enero de 1537, el príncipe João Manuel falleció, dejando un vacío inmenso en la familia real y en el reino. Tenía apenas 16 años, una edad en la que la vida apenas comienza, y sin embargo, su partida marcó un antes y un después. El 20 de enero de 1554, en el Palacio de Ribeira, nació Sebastián, el hijo esperado del príncipe João Manuel y Juana de Austria. Un bebé que llegó al mundo envuelto en la esperanza de un reino que necesitaba con urgencia un heredero fuerte y un futuro prometedor.
Desde el primer aliento, Sebastián fue más que un niño. Era la promesa viviente de Portugal, la luz que podía iluminar una época marcada por la incertidumbre y la fragilidad. Su nacimiento fue recibido con una alegría contenida, mezclada con la sombra de las ausencias que le precedían. Su padre, el príncipe João Manuel, había muerto solo meses antes, dejando un vacío difícil de llenar. Y aunque Sebastián nunca conoció a su padre, su vida estuvo marcada por el legado y la presión que aquel joven frágil había dejado. El pequeño príncipe creció rodeado de la pompa y el rigor de la corte, bajo la atenta mirada de su abuelo, el rey Juan III, y de su madre, Juana, que se convirtió en una figura fundamental para su educación y su formación. Desde muy temprano, Sebastián fue preparado para ser rey, una tarea que cargaba con el peso de su linaje y las expectativas de un país que aún miraba hacia el mar con ambición. Sin embargo, su infancia no estuvo exenta de desafíos. La salud delicada de su padre parecía haberse transmitido de alguna manera, y el joven Sebastián mostró desde pequeño una constitución física débil. A pesar de ello, su carácter y espíritu eran fuertes, impulsados por un deseo de cumplir con su destino y honrar la memoria de quienes lo habían precedido. En la corte, Sebastián fue también objeto de grandes intrigas y maniobras políticas. Su figura era central para las alianzas y tensiones que tejían el mapa político de Europa en aquel momento. Su futuro como rey estaba condicionado no solo por su voluntad, sino también por los intereses de las potencias vecinas y las rivalidades internas. Mientras tanto, el joven príncipe recibió una educación esmerada, que combinaba estudios religiosos, militares y culturales. Aprendió a leer y escribir en varios idiomas, a manejar la espada y a conocer las leyes del reino. Pero también absorbió la sombra de la responsabilidad, esa carga invisible que solo los herederos de la corona pueden comprender plenamente. Y así, desde el mismo instante en que abrió los ojos, Sebastián comenzó a escribir su propia historia. Una historia marcada por la esperanza, la tragedia y el misterio, que todavía hoy despierta la curiosidad y la fascinación de quienes la conocen. Desde sus primeros años, Sebastián se destacó por una energía inusual que contrastaba con la fragilidad física que a veces lo aquejaba. Tenía un espíritu inquieto, una pasión por las aventuras y un deseo ferviente de demostrar que podía ser un rey digno, incluso si la historia parecía conspirar en su contra desde el comienzo. Su educación fue rigurosa, supervisada por los mejores tutores del reino. Aprendió historia, latín, filosofía y teología, pero también entrenamiento militar y navegación, habilidades fundamentales para un príncipe destinado a gobernar un imperio con vastos territorios ultramarinos. La influencia de su madre, Juana de Austria, fue decisiva. Ella se esforzó por infundirle un sentido del deber profundo, una mezcla de piedad y valentía que él llevaría consigo toda su vida. A medida que crecía, Sebastián mostró una devoción religiosa que rayaba en la obsesión, en una época en la que la fe era un pilar esencial de la vida política y social. El joven príncipe se convirtió en un ferviente católico, conocido por sus ayunos y oraciones, así como por su apoyo a las cruzadas y misiones de expansión cristiana. Pero junto a esa devoción, Sebastián también desarrolló un temperamento impulsivo y valiente, quizás demasiado para su propio bien. Soñaba con ser un monarca guerrero, un líder que no solo gobernaría desde un trono, sino que comandaría ejércitos en el campo de batalla. Esta pasión lo llevó a tomar decisiones que marcarían su reinado y, finalmente, su destino trágico. A los 14 años, cuando su abuelo, el rey Juan III, falleció, Sebastián ascendió al trono con apenas 16 años, heredando un país lleno de grandes riquezas, pero también de profundas tensiones internas y amenazas externas. La corona pesaba sobre sus hombros jóvenes, pero su espíritu parecía no sentir ese peso. Portugal vivía en un momento crucial. Su imperio ultramarino estaba en expansión,
pero también enfrentaba desafíos crecientes, como la competencia con otras potencias europeas y los conflictos en el norte de África. Sebastián estaba decidido a dejar una huella imborrable, pero el precio sería alto. La historia de su reinado, sus ambiciones y su trágico final en la batalla de Alcácer Quibir nos revela no solo la vida de un rey joven y apasionado, sino también el destino de un imperio que comenzó a desvanecerse junto con él. Sebastián I, el deseado, como sería llamado por el pueblo que tanto esperó su nacimiento, no tardó en hacerse un nombre propio dentro y fuera de las fronteras del reino. Aunque apenas era un adolescente cuando fue coronado rey de Portugal, su determinación y su visión mística de la realeza dejaron claro desde el principio que no sería un monarca pasivo. Inspirado por las gestas de sus antepasados y por las leyendas medievales que hablaban de caballeros cruzados y santos guerreros, Sebastián se convenció de que su misión era algo más que gobernar. Él había nacido para redimir a la cristiandad. Su corazón y su mente estaban puestos en el norte de África, donde el Islam y el cristianismo chocaban con fuerza, y donde él soñaba con erigir una nueva gloria para el reino portugués. La corte, sin embargo, se dividía entre la admiración y la preocupación. Muchos lo veían como un joven idealista, demasiado influenciado por sus confesores y por la literatura heroica, sin suficiente experiencia para comprender la realidad de la política internacional. Otros, en cambio, encontraban en él un rayo de esperanza, un rey que no temía arriesgarlo todo por la fe y por la expansión del imperio. Mientras tanto, Sebastián seguía preparando su gran empresa. Reunía soldados, negociaba con nobles y, sobre todo, alimentaba el fuego de su visión. Una cruzada contra el reino de Fez, en Marruecos, para liberar a un antiguo aliado portugués, Muley Mahamed, del poder de su tío, el sultán Abd al-Malik. Esta expedición, sin embargo, no era un simple acto de alianza. Para Sebastián era una misión divina, una prueba de su destino sagrado. Los consejeros más prudentes trataron de disuadirlo. Le advirtieron del peligro de enfrentarse a un enemigo mejor preparado, en un territorio desconocido, y con tropas que no compartían su mismo fervor religioso. Pero Sebastián no escuchó. Su mirada ya no estaba en Lisboa, ni en el trono, ni siquiera en las coronas de Europa. Su mirada estaba puesta en el desierto, en las arenas del norte de África, donde imaginaba que sería coronado no como un simple rey, sino como un héroe eterno. Así, en 1578, contra toda lógica política y militar, Sebastián emprendió la marcha hacia Marruecos. Lo acompañaban nobles, soldados e incluso muchachos jóvenes que, como él, soñaban con la gloria inmortal. El reino entero contuvo la respiración. La expedición que muchos ya llamaban suicida estaba en marcha, y así, paso a paso, Sebastián se acercaba no solo al corazón del desierto, sino al momento que marcaría para siempre su vida, su leyenda y el destino de todo un país. La expedición portuguesa desembarcó en la costa norteafricana con un estruendo de tambores, estandartes al viento y una confianza que parecía más fruto del delirio que de la estrategia. Sebastián, apenas con 24 años, caminaba entre sus hombres con una mirada encendida, como si la historia entera lo estuviera observando. Su armadura brillaba bajo el sol ardiente de África, y a sus ojos ese día no era una batalla, sino una consagración. Pero la realidad fue otra. Abd al-Malik, el sultán que defendía su trono con uñas, dientes y una alianza con el Imperio Otomano, esperaba a los portugueses con un ejército numéricamente superior y estratégicamente mejor posicionado. Mientras Sebastián se dejaba guiar por la pasión y la fe, el enemigo tejía una red de fuego y acero para asfixiarlo en el desierto. La noche antes de la batalla, los soldados portugueses dormían inquietos. Algunos rezaban, otros afilaban sus espadas sin convicción. Nadie se atrevía a poner en duda al rey, pero muchos sabían, en silencio, que la empresa era suicida. Sebastián, sin embargo, no titubeaba.
Leía la Biblia en su tienda como si fuera un manual de guerra, convencido de que Dios intervendría, como en los viejos relatos de cruzadas. El amanecer del 4 de agosto de 1578 llegó como una explosión de calor y polvo. Comenzó la batalla de Alcácer Quibir, también conocida como la Batalla de los Tres Reyes, porque en ese único día cayeron Sebastián, Abd al-Malik y Muley Mahamed. Fue un enfrentamiento brutal, sangriento y corto. El ejército portugués fue rodeado, desorganizado, masacrado sin misericordia. Sebastián luchó como un león, según los pocos sobrevivientes. Se negó a retroceder, incluso cuando todo estaba perdido. Algunos dijeron que murió entre sus hombres, con la espada en la mano. Otros aseguraron que desapareció sin dejar rastro. Su cuerpo nunca fue encontrado, y así nació la leyenda. Portugal quedó destrozado. Miles de nobles y soldados murieron, la economía se hundió, y sin un heredero directo, el país quedó expuesto a la ambición extranjera. 2 años más tarde, en 1580, España tomó el control del trono portugués. La independencia se había esfumado con la última carga del joven rey. Pero la historia no termina con una tumba, porque en ausencia de un cuerpo, en la incertidumbre del desierto, nació un mito poderoso que recorrería siglos y corazones. El mito de Sebastián no murió con el paso de los siglos. Al contrario, se arraigó tan profundamente en la identidad portuguesa que moldeó incluso la manera en que el pueblo enfrentó la pérdida, la nostalgia y el deseo de redención nacional. Durante los años en que Portugal fue absorbido por la corona española, tras la muerte de Sebastián y sin un heredero directo claro, el sebastianismo se convirtió en un susurro de resistencia. Para muchos, el dominio extranjero era solo temporal, porque el rey no había muerto, solo estaba esperando, y cuando regresara, expulsaría a los invasores y restauraría el trono luso. Incluso en Brasil, donde se plantaron las raíces del imperio colonial portugués, llegaron ecos del mito. Campesinos en lo profundo del sertán comenzaron a hablar de apariciones, de señales, de hombres montados en caballos blancos. Algunos llegaron a proclamar que el mismísimo rey Sebastián se había manifestado para liberar a los pobres de la injusticia. Una y otra vez, el mito se reencarnó en líderes mesiánicos que prometían libertad, justicia o venganza, a veces con consecuencias trágicas. En el siglo XIX, por ejemplo, en el interior de Brasil, estalló una guerra provocada por uno de esos falsos mesías que afirmaban ser la reencarnación del rey. La historia, como una serpiente que se muerde la cola, parecía repetirse. Pero más allá de los hechos históricos y las rebeliones armadas, hay algo más profundo en esta historia, porque Sebastián representa más que un joven rey perdido. Representa lo que pudo haber sido, lo que deseamos que ocurra, lo que esperamos en los momentos de incertidumbre. Es una figura simbólica que conecta con esa parte de nosotros que se niega a aceptar la derrota total, que aún en la oscuridad más densa, cree que algo o alguien regresará a salvarnos. Y así, incluso hoy cuando Portugal ya no es un imperio, ni una monarquía, ni un pueblo que espera un rey, el mito sigue vivo. Tal vez no como promesa literal, pero sí como una forma de fe, de identidad, de memoria. Porque hay historias que no terminan, hay nombres que no mueren, y hay silencios como el que quedó tras la desaparición del joven rey, que resuenan más fuerte que cualquier grito. Gracias por haber llegado hasta aquí, viajando conmigo por el tiempo, el mito y la historia. Si esta historia te conmovió, te hizo pensar o simplemente te acompañó en un buen momento de descanso, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Tu apoyo es el faro que nos permite seguir iluminando estas noches de relatos que duermen bajo el polvo del pasado. Hasta pronto, soñador del tiempo. Nos encontraremos en la próxima historia.